Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 5. Reavivar una sensación de sinceridad. Llegado a este punto es probable que recuerdes un momento en que la estructura de tu vida anterior, vivir en casa de tus padres, ir al colegio, desapareció y de pronto te viste en la necesidad de crearte una nueva. Con la jubilación ocurre lo mismo. Los escritos y las herramientas de esta semana te ayudarán a vivir con mayor sinceridad y a resistir el impulso de complacer a los demás o de hacer lo que se espera de ti. Quizá en tu vida profesional y familiar has tenido que adaptarte para encajar en tu trabajo o ser un buen padre, pero ahora que ya no trabajas y tus hijos no viven contigo, tienes la oportunidad de recuperar lo que de verdad piensas. Si eres sincero, ¿qué dirías que te entristece? ¿Y te enfada? Sincerarte en tus páginas matutinas y en los ejercicios, y en última instancia, con el discernimiento necesario en tu vida, resulta liberador y esclarecedor. A medida que te conoces, la luz se vuelve más intensa y la imagen que das al mundo y a ti mismo será más completa, auténtica y única. La verdad es, una de las cosas más poderosas que podemos hacer es conocer y defender nuestras opiniones. Es fácil, en el trabajo y en la vida diaria, adoptar la costumbre, quizás sutil, de censurarnos hasta cierto punto. Queremos ser personas agradables, buenas colaboradoras. Queremos ser buenos compañeros de trabajo, buenos amigos, buenos familiares. Todo está muy bien a no ser o hasta que actuamos de esta manera a expensas de quien en verdad somos. Pues claro que soy una persona sincera, puedes estar pensando, y es posible que sea cierto. Aquí no estamos hablando de falsedad en un sentido ético y a gran escala. Estamos examinando de cerca las pequeñas maneras en que hemos ignorado a nuestra vocecilla interior cuando renunciamos a nuestra opinión sincera de una situación a favor de un consenso porque nos resulta menos complicado. Digamos, por ejemplo, que estás en una reunión de trabajo donde se toma una decisión constituyendo primero un comité. A medida que avanza la reunión, puedes tener la sensación de que el grupo está perdiendo de vista lo esencial. Puede que te des cuenta de que una vía de actuación posible está siendo dejada de lado, pero también tienes la impresión de que si expresas tus opiniones habrá problemas. Tu aportación no será bien recibida, abrirás la caja de los truenos, así que decides no complicarte la vida, tomar el camino fácil, mantener la boca cerrada. El problema de esta elección es que poco a poco, con el tiempo, los momentos en que no decimos lo que pensamos empiezan a mermar nuestra autoestima. Soy una persona de opiniones claras se convierte de manera gradual, concesión tras concesión, en soy una persona conciliadora. A menudo, si reflexionamos en lo que de verdad pensamos y sentimos de verdad, nos asustamos, y es posible que intimidemos a los otros también. No sabía que pensaras así. Nos reprocha un hermano o una pareja horrorizados cuando te niegas en redondo a esperar en el coche que se cambien de ropa y sabiendo que llegáis tarde a misa. Si siempre me esperas, dicen con los ojos abiertos de par en par, sin aliento, cuando arrancas el coche y tienen que echar a correr. Sí, admites, siempre te espero, pero no me gusta, no quiero llegar tarde. Uno de los principales obstáculos a hablar con total sinceridad es el miedo a ofender a aquellos con los que interactuamos y a que nos rechacen. A medida que empezamos poco a poco a reconocer y expresar nuestros verdaderos sentimientos, valores y opiniones, el resultado inesperado es que los demás, a pesar de su sorpresa inicial por el cambio, se sienten en última instancia más seguros en nuestra compañía que antes. Al reconocer nuestra actitud respecto a algo, la damos a conocer a los demás y, paradójicamente, empezamos a desarrollar relaciones más seguras y sinceras. Cuando empezó a escribir su autobiografía, Delia descubrió que a los 20 años se consideraba una persona de opiniones fuertes. Cuando terminé Derecho, recuerda, estaba deseando salir al mundo y demostrar quién era yo. Estaba impaciente por ponerme a prueba a mí misma. Delia descubrió muchos paralelismos entre aquellos años y la jubilación. En ambas situaciones se sentía ávida de empezar algo nuevo. Todo lo que había dado estructura a mi vida se desmoronaba. Entonces sentí, y ahora lo siento también, esa aterradora libertad de poder decidir lo que voy a hacer el resto de mi vida. La diferencia es que en el pasado me creía invencible. Era arrogante, instruida, lista e ingenua. Ahora soy experimentada y, por desgracia, más cautelosa, más miedosa. Después de décadas trabajando en propiedad intelectual, Delia está interesada, aunque también le asusta, en empezar a escribir. Quiero probar a escribir teatro, dice. Siempre he querido, pero se me da muy bien hacerme preguntas antes de empezar. Al parecer soy capaz de convencerme a mí misma de no hacer lo que sea.
Sí, en mi profesión he visto muchas cosas graves que le han pasado a autores con su obra. He llevado casos muy duros, pero me gustaría dejar de verme con ojos de abogado. ¿De qué me sirve convencerme de no hacer alguna cosa? Delia tiene razón, y no es la única, cuando piensa que hacerse tantas preguntas es un mecanismo para retrasar la acción. Así que antes eras una persona obstinada, estabas deseando asumir riesgos, atreverte a hacer cosas, pero ya no, le pregunto, enfrentándola así a la imagen que tiene de sí misma, mientras me queda clarísimo que sigue siendo una persona de opiniones fuertes. Pues claro que era obstinada, lo que pasa es que ahora sé demasiado. Cuando abrí mi despacho tuve la suerte del principiante. ¿Suerte de principiante o instinto? Cuando le insisto a Delia, preguntándole sobre lo que le gustaría escribir, tiene, tal y como sospechaba, un montón de ideas. Tengo 1000 ideas que me rondan, dice, pero es que me gustaría saber cuáles son las más viables antes de empezar. Las más viables, le digo, son las más sinceras, y más sinceramente emocionantes para ella. Le sugiero que busque pistas en su autobiografía. ¿Hay temas recurrentes? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gustaba leer en el pasado? ¿Cuáles son sus obras de teatro favoritas? ¿Sobre qué cosas piensa? Cuando hizo memoria, Delia vio que en sus libros, películas y relatos preferidos, por no hablar de que había dedicado su vida profesional a defender la justicia y a enmendar la justicia, la traición y la justicia eran un tema recurrente. Al echar la vista atrás, se dio cuenta de que toda su vida había estado dedicada, de manera consistente, a luchar por lo que consideraba justo. Soy una luchadora, dice, y me importa la justicia. Creo que cuando terminé mis estudios tenía la sensación de que me merecía el mundo. Luché por crear un despacho de éxito y con el tiempo lo conseguí. Luché por mis clientes, luché por su trabajo, y ahora sigo teniendo esa energía. Quiero escribir obras de teatro sobre personas, sí, personas obstinadas, que son lo bastante fuertes para defender lo que creen. Me doy cuenta de que yo he sido, y aún lo soy, esa clase de persona. Al ir al encuentro de las cosas que le habían importado de verdad, Delia redescubrió verdades profundas sobre sí misma que necesitaba expresar. La última vez que la vi, me alegró saber que había empezado a escribir una obra de teatro sobre un abogado jubilado. Es igualmente importante expresar nuestras verdades en nuestro arte y en nuestra vida, y ambas cosas pueden darnos miedo. Las páginas matutinas son un lugar seguro para dar rienda suelta a nuestros pensamientos e investigarlos. Es esencial que las leamos solo nosotros, que sean confidenciales y que nos sintamos libres de escribir lo que queramos, sea lo que sea. En las páginas matutinas no puede haber censura alguna. Por eso funcionan tan bien y por eso algunas personas deciden romperlas, quemarlas o reciclarlas casi de inmediato. Las páginas matutinas nos acogen con los brazos abiertos. ¿Qué piensas de verdad?, nos preguntan. ¿Qué quieres? ¿Qué te irrita? ¿Qué te asusta? Escribiendo con libertad aprendemos qué y por qué. Escribiendo con libertad podemos descubrir que estamos furiosos con nuestro vecino porque hace ruido por las noches. Y luego, al seguir escribiendo, podemos comprender que queremos abordar el asunto de manera adecuada. Necesitaba aprender a plantarle cara a mi hermano, cuenta Bill. Tenemos una propiedad conjunta y yo siempre me he ocupado de casi todo el mantenimiento. No me importa el hecho en sí, pero estoy cansado que dé por hecho que vaya a ocuparme y también costear de todas las reparaciones necesarias. Lo que me molesta no es el trabajo ni el dinero, sino la naturaleza crónica de la situación. Siempre me he mostrado complaciente al respecto, así que me doy cuenta de que parte de la culpa es mía. Pero quiero cambiar las cosas. Me molesta simular que ya no me importa cuando sí me importa. La autobiografía sacó a la luz una antigua dinámica entre Bill y su hermano. 3 años menor, siempre había tenido a Bill de modelo. Tras la muerte de su padre cuando eran pequeños, Bill había asumido un papel protector, paternal, incluso con su hermano. Estas cosas las sabía, dice, pero necesité ponerlas por escrito para darme cuenta de que la manera de ayudar a mi hermano era dejar de ocuparme de él. Para Bill, su momento de lucidez exigía ser sincero. Voy a hablar de ello con él, me dice. Y la cuestión es que, ahora que veo nuestra relación dentro del contexto de nuestras vidas, voy a ser mucho más amable con él de lo que habría sido normalmente. No es cuestión de que me moleste lo de la casa. La cosa es mucho más complicada. Quiero que esté bien, quiero protegerle, quiero que se valga por sí mismo. La revelación que tuvo Bill de que la verdad era más compleja y por tanto más amable que la emoción no analizada es muy poderosa. Cuando comprendemos la verdad sobre nosotros mismos, también podemos comprender cuál es la mejor manera de comunicarla a los demás.
Como decía a menudo mi amiga Jane, ser justos con nosotros mismos es ser justo con los demás. De nosotros depende buscar con atención y sinceridad lo que es justo. Las páginas matutinas nos obligan a ser sinceros, nos animan a admitir cómo nos sentimos en realidad. Antes de las páginas matutinas es posible que nos limitemos a decir estoy bien, sin pararnos a pensar en lo que de verdad significa bien. Estoy bien puede significar estoy resignado, puede significar estoy desesperanzado, o por el contrario puede equivaler a me siento optimista, complacido, resuelto. Las páginas matutinas nos animan a ser específicos. Si nos encontramos a nosotros mismos diciendo que estamos bien, debemos indagar un poco más. Si somos sinceros en las páginas, descubriremos que albergamos una gran variedad de sentimientos, algunos de los cuales enmascaran a otros. La ansiedad y la excitación suelen ir de la mano, la preocupación y el miedo también. Cuando nos esforzamos en ser precisos a la hora de poner nombre a nuestros sentimientos, a menudo experimentamos alivio. El gesto de poner nombre a las cosas nos conduce de forma precisa hacia la acción adecuada que estamos buscando. A menudo me refiero a las páginas matutinas como trampolín a la sinceridad. Ponemos las verdades desnudas en el papel. Contestamos la a menudo difícil pregunta de ¿cómo me siento respecto a eso? Dicen que la verdad nos hará libres y contar la verdad en las páginas y luego en persona, por difícil que resulte, es un paso hacia la libertad. Mimi salía a cenar cada viernes con un grupo de amigos de su clase de teatro. Desde el punto de vista intelectual le parecía que esas cenas eran algo beneficioso, que le daban oportunidad de establecer vínculos con sus compañeros, pero a menudo volvía a casa sintiéndose deprimida. Le sugerí que desarrollara esa experiencia en las páginas matutinas y al hacerlo descubrió que muchas de las personas de su clase eran pretenciosas. No disfrutaba de su compañía y dudaba de que ellas disfrutaran de la suya. Sin embargo, había una mujer, Mimi, que ella encontraba de lo más fascinante. La acorraló un día antes de la clase y le preguntó si le apetecía cenar con ella en vez de con el grupo. «Sería estupendo», exclamó la mujer, y a continuación confesó. «Cuando estoy en un grupo grande siempre tengo la sensación de que no hablamos de nada que merezca la pena». Mimi opinaba lo mismo. Salirse de las cenas del grupo le parecía un gesto algo grosero, pero también auténtico. Y en última instancia, su sinceridad dio como resultado una amistad nueva y profunda. A menudo la verdad nos sorprende. Creemos que nos sentimos de una manera, y oficialmente así es, pero extraoficialmente es posible que sintamos algo muy distinto. Oficialmente puede no importarnos fregar siempre los platos, ¿qué más da? Nos gusta que no haya platos sucios en el fregadero, no nos importa recoger, no lleva mucho tiempo. ¿Pero qué sentimos realmente cuando nuestro marido deja siempre los platos sucios en el fregadero dando por hecho, es más, sabiendo, que al rato estarán limpios por arte de magia? Oficialmente no es para tanto. Extraoficialmente es posible que estemos molestas, resentidas incluso. Podemos sentir que se aprovechan de nosotros y ese sentimiento puede estar envenenando poco a poco nuestra relación. La diferencia entre la postura oficial y la extraoficial puede ser abismal. Hacerle frente con sinceridad nos empodera. Tarea: sinceridad. Reencontrarnos con nuestros verdaderos sentimientos es uno de los grandes beneficios de las páginas matutinas. A menudo comprobamos que hay facetas de nuestra vida en las que nuestro sentimiento oficial es muy distinto del verdadero. Sé sincero. 1. En lo que se refiere a oficialmente me siento, pero en realidad me siento 5 veces. Tarea: autobiografía, semana 5. Responde. ¿Qué edad tenías? Describe las relaciones más importantes de ese periodo. ¿Dónde vivías? ¿Viviste en más de un sitio? ¿Cuál era tu principal motivación por entonces? Describe un sonido que te recuerde esos años. ¿Sigue siendo así? Describe un sabor de ese periodo. ¿Es un sabor que no has vuelto a probar desde entonces? ¿Podrías hacerlo? Recordar una receta en un restaurante al que no acudes normalmente, etc. Describe una convicción que tuvieras en esos años. ¿Qué aspectos de tu personalidad eran más pronunciados en esos años? ¿En qué cosas no te costaba trabajo expresarte? ¿En cuáles te costaba expresarte con sinceridad? ¿Qué es lo que más frustración te provocaba en esa época? ¿Qué otros recuerdos de esa época te parecen importantes? La sequía de la duda. Uno de los estados más terribles en que podemos encontrarnos es dudar de nosotros mismos.
Aunque este tipo de duda suele tener sus raíces en traumas pasados o en inseguridades, su poder en el presente puede ser concluyente y desestabilizador al mismo tiempo. La falta de seguridad en nosotros mismos puede asaltarnos de pronto en una oleada de terror. No sé hacer eso. Debería olvidarme de intentar hacer algo creativo. O puede llegar furtivamente disfrazada de razonamientos sutiles y en apariencia legítimos. Igual deberías olvidarte lo de pintar. La verdadera pintora de la familia era tu tía Joan. ¿O de verdad vas a ir de rojo? ¿No te dijo alguien una vez que te hacía muy pálida? La duda puede ser un enemigo temible, porque cuando dudamos de nosotros mismos nos tenemos como único contrincante. La duda de las propias capacidades es a menudo un adversario muy astuto, conoce nuestro talón de Aquiles mejor que nosotros. Es muy importante que aprendamos a desmantelar su voz y que comprendamos que solo porque nuestra duda interior dude de nosotros no quiere decir que tenga razón. Ante la duda no hagas nada, dice un viejo refrán, y resulta de lo más peligroso para las empresas creativas. De hecho, lo aconsejable es precisamente lo contrario. O, para ser más precisos, da igual que dudes, inténtalo de todas maneras. Las dudas pueden proceder de nuestro interior o las pueden expresar, por nuestro bien, por supuesto, las personas que nos son más cercanas y queridas, ya sea en el pasado o en el momento actual. Sea como sea, dejarnos lastrar por la duda nos paraliza, nos frustra y nos confunde. Para todos hay un desencadenante, dice mi amiga Conrad, y para cada uno es distinto. Para una persona la idea de hablar en público puede desencadenar un torrente de inseguridades, de sufrimiento incluso, y el convencimiento absoluto de que deben evitar la situación a toda costa. Para otras, hablar en público es coser y cantar, pero la idea de enseñarle el borrador de un proyecto o trabajo a un pariente con mucho sentido crítico le pone a la defensiva, nervioso y proclive a adelantarse y a contestar a todas las preguntas decisivas en una conversación teórica que se desarrolla en su cabeza. Da igual el desencadenante, la duda de nuestras capacidades nos puede empujar a sentimientos y actuaciones desesperados. Cuando nos dejamos vencer por miedos relativos a nuestras limitaciones, en lugar de probar aquello que nos resulta atractivo, corremos el riesgo de caer en un agujero profundo y oscuro. Para los recién jubilados que están considerando dedicarse a algo creativo o están empezando a hacerlo, la duda es un obstáculo real. Cuando se está activo profesionalmente es probable que hubiera poco tiempo para dudar. El trabajo en sí era, con toda probabilidad, un área en que teníamos experiencia y años de práctica que nos habían dado confianza en nuestras capacidades. De pronto, enfrentarnos a una nueva actividad y a largos periodos de tiempo sin pautar, podemos caer presas de la duda. Esta puede manifestarse como un rechazo generalizado a toda categoría de ideas o como una vocecilla diminuta que pone en duda nuestras habilidades. Uno de los principales beneficios de las páginas matutinas es que siempre nos empujan a actuar. La inacción es el caldo de cultivo de las dudas. Cuando hay acción, la duda tiene muchas menos probabilidades de desviarnos de nuestro camino. A Peter siempre le interesó dibujar viñetas cómicas, pero su padre opinaba que sus garabatos eran una pérdida de tiempo. Peter creció en un rancho y su padre, un rudo vaquero, opinaba que no había nada más inútil que pasarse las horas sentado con lápiz y papel cuando hay caballos para trabajar y tierras que cuidar. Pero a Peter le encantaba dibujar. Con el tiempo, sin embargo, la voz de su padre se coló en sus pensamientos y empezó a esconder sus dibujos. Un día llamaron del colegio de Peter solicitando una cita con uno de sus progenitores. Su padre arremetió contra él. «¿Qué has hecho?» «Nada», pensó Peter. «Pues haz memoria. ¿Qué has hecho hoy para que nos llamen a casa? Has tenido que hacer algo». Peter se devanó los sesos, angustiándose más y más mientras trataba de imaginar por qué se habría metido en un lío. Escarbó en los más ocultos rincones de su cabeza. ¿Es que alguien le tenía manía y había mentido para hacerle daño? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué podían haber dicho? ¿Había entregado todos los deberes? Sí, creía que sí. Mientras su padre llamaba al colegio, Peter temblaba, a punto de llorar. Miró cómo su padre escuchaba con expresión algo desconcertada a lo que le decían. Cuando colgó, le dijo que quien llamaba era su profesor de dibujo. Había seleccionado a Peter para que dibujara una viñeta para el cartel de la próxima feria estatal. Peter no había hecho nada malo, había hecho algo bien. Estaba tan nervioso por cómo había dudado de sí mismo y tan desanimado por el desprecio de su padre por sus dibujos que se guardó la alegría por la noticia muy dentro y simuló que el encargo no le interesaba demasiado.
Su padre se puso a hacer otra cosa, el momento pasó y Peter tuvo que recuperar la compostura después de una tarde de muchos nervios. Al día siguiente, en el colegio, Peter dibujó y redibujó la viñeta, borrando hasta rasgar el papel. Su viñeta fue muy bien recibida y disfrutada, pero Peter no logró quitarse de encima la sensación de descontento. Me sigue dando tanto miedo la desaprobación de mi padre, aunque haya fallecido ya, dice Peter, que antes de hacer cualquier cosa le doy vueltas y más vueltas. No sé si por aquel incidente o por 1 millón de otros más pequeños, o quizá da igual, pero diría que mi inseguridad, sea cual sea su origen, es la faceta más abrumadora de mi personalidad. Ignora la primera duda que te asalte, dice mi amiga Juliana, y añade que la primera duda provoca una cadena de nuevas dudas. Se trata de un consejo creativo y espiritual, de lo más sólido. Cada nueva cosa que emprendemos traerá consigo alguna clase de duda. Y aquellos que hacen cosas grandes o pequeñas son los que persisten a pesar de las dudas. He escrito 40 libros y sin embargo sigo teniendo dudas cuando empiezo uno nuevo. Rezo por ser útil, alegre, rezo por ser de ayuda, rezo por encontrar mi camino. Al embarcarnos en un proyecto creativo, ya se trate de algo grande o modesto, un cómic, un garabato en la esquina de un sobre, estamos ejercitando una parte muy real y en ocasiones muy vulnerable de nosotros mismos. Yo lo veo así, dice tu lado artístico, sea cual sea. Creo esto. En resumidas cuentas, el acto de crear, y me refiero a crear cualquier cosa, la que sea, es el opuesto a dudar de uno mismo. Peter empezó a hacer las páginas matutinas y como es meticuloso por naturaleza, las hizo a conciencia. Al principio dudaba de tener nada que decir, me contaba. Una vez más dudaba de mí mismo. Luego empecé a preocuparme por las páginas. Encontraba motivos de preocupación uno detrás de otro. Me preocupaban mis hijos, mis mascotas, mi casa, mi mujer, mi hermano, lo que decía el vecino, lo que no le decía al fontanero. Pero a medida que iba poniendo cosas por escrito me las sacaba de la cabeza. Entonces llegó un punto en que casi no sabía qué hacer con mi tiempo, al ya no tener tantas preocupaciones y dudas nublándome el entendimiento. El observador externo ve a Peter como una persona llena de confianza. Durante años fue un nombre importante en el sector de la publicidad. Pero, reconoce, mi trabajo de alguna manera era una cosa aparte. Era como si tener un yo profesional, que actuaba con gran seguridad en sí mismo, pero secretamente dudaba. Observaba cada movimiento mío como un halcón, o como mi difunto padre. Peter vio cómo su vida de jubilado mejoraba desde que empezaba el día con las páginas matutinas. Me suscribí a The New Yorker, dice con una sonrisa. Suena a poca cosa, pero para mí las viñetas suponen un gran placer del que por fin me permito disfrutar. Peter me habla de sus planes de ir a la papelería a comprar una libreta que pueda llevar siempre encima. Creo que voy a empezar a hacer bocetos de las cosas que veo, me cuenta. Parece una tontería, pero tengo la sensación con las páginas matutinas de que ahora mis días los hago yo y no al revés. A veces nuestras inseguridades tienen su origen en situaciones más recientes o actuales que nos plantean una dificultad. Tengo un amigo que se siente amenazado por su antiguo socio. La posibilidad de una batalla legal está ahí y, cosa lógica, la idea tiene a mi amigo muy alterado. Yo, que lo veo desde fuera, tengo claro que le están acosando y no creo que llegue a haber acciones legales. Pero está preocupado y alterado, lleno de dudas sobre su futuro. ¿Y si esta persona me lleva a la ruina? Me he pasado la vida trabajando para poder retirarme y ahora me encuentro en esta situación. Me solidarizo mucho con las preocupaciones de mi amigo, pero si nos atenemos a los hechos, los dos sabemos que no ha hecho nada mal. La ruina financiera o de otra clase no parece algo probable y lo mismo le ha asegurado su abogado. Pero aún así está lleno de inseguridades, se han desencadenado sus temores. Es importante recordar, cuando lo estamos pasando mal, que no estamos solos. Todo el mundo duda de sí mismo en un momento u otro. Cuando nos encontramos en esa situación, el futuro se antoja horrible. Tenemos la sensación de estar en medio de una sequía, arrastrándonos por el suelo en busca de agua, sin un atisbo de esperanza en el horizonte. Si claudicamos ante el escepticismo, es posible que empecemos a convencernos a nosotros mismos de que no hay esperanza. Pero claudicar ante el escepticismo es claudicar ante el intelecto, no ante nuestro corazón, y eso es limitante, porque el intelecto tiende a centrarse en los datos y en la lógica, y, si es nuestro único referente, puede bloquearnos. Rechazamos la información más modesta y pequeña que nos brindan nuestras herramientas espirituales.
el atisbo de una idea de las páginas matutinas, la inspiración que obtenemos de una cita con el artista, la euforia que produce conectar con alguien a raíz de un recuerdo en nuestra autobiografía, el optimismo creciente que nos dan nuestros paseos. Si cedemos al escepticismo, decimos no puedo hacer eso, y nos volvemos negativos y asustadizos. La negatividad y el miedo conspiran para generar inseguridad, la cual a su vez trae consigo esa sequía que nos priva del sustento necesario para la creatividad. Las sequías pueden parecer un tormento que no tiene fin. Aquí es donde nuestra tenacidad entra en escena. Debemos ser lo bastante valientes y lo bastante tenaces para usar nuestras herramientas espirituales a pesar del escepticismo. Durante una sequía creativa, las citas con el artista parecen especialmente fútiles y tontas. No tengo nada que decir, nos lamentamos, y por eso me voy de excursión. Pero la palabra clave es sentir. Las citas con el artista no son algo fútil, tampoco tonto. Lo que son es valientes y llenas de un poder que se manifestará a medida que perseveremos. Durante una sequía lo que hace falta es valor, la humildad de seguir adelante a pesar de nuestras reservas. El valor de escribir las páginas cada mañana. Cuando estamos en plena sequía de dudas, nos resulta difícil creer que un día se terminará. Pero las sequías se acaban y a menudo el antídoto a nuestros períodos de inseguridad está en nosotros mismos. Con un poco de voluntad para buscar, encontrar ese lado bueno que sospechamos está en alguna parte, resulta más fácil. Tarea: desmantelar la duda. Es importante concederse uno mismo el derecho a lamerse las heridas, creativas y de otro tipo. A menudo las personas admiten tener heridas, pero consideran que no deberían detenerse en ellas. Las heridas no se pueden superar si no se admiten por completo. Cuando dudamos de nosotros mismos, suele ser por un episodio del presente, pero con raíces en el pasado. Quizá descubramos que las emociones que experimentamos nos resultan en cierto modo familiares, nos recuerdan un viejo dolor. Reconocer las heridas del pasado nos ayuda a evitar las trampas que la inseguridad puede crear. Termina las siguientes frases. De niño me sentía desanimado cuando, me sentía perdido cuando, ojalá no hubiera, alguien que me perjudicó desde el punto creativo fue, me pregunto sí. Artistas en la sombra. Uso la expresión artista en la sombra para referirme a aquellas personas que dedican su tiempo y energía a trabajar en las inmediaciones de una manifestación artística, pero sin participar directamente en ella. A los artistas en la sombra a menudo les interesa esa manifestación artística, pero se sienten más seguros permaneciendo al margen. En lugar de intentar vivir su sueño, se quedan en las puertas. Los artistas en la sombra son algo muy extendido y pueden tener carreras profesionales en la sombra de éxito, trabajando para hacer posible la manifestación artística que les interesa. Una vez jubilados, pueden descubrir que su pasión por ese arte en el que han colaborado en la sombra es en realidad un deseo personal enterrado largo tiempo atrás. ¿Qué es exactamente una carrera profesional en la sombra? Trabajar cerca del sueño, pero no dentro de él. Aspirantes a novelistas que se conforman con ser agentes literarios o redactores publicitarios. Aspirantes a artistas que se conforman con abrir una galería de arte o cultivar un arte comercial. Sus sueños los rondan, pero no los hacen realidad. Es típico de los artistas en la sombra fustigarse con pensamientos del tipo «si hubiera tenido más valor». El concepto de más valor puede ser un espejismo permanentemente inalcanzable. Lo que las personas necesitan es valor suficiente para dar el primer paso, al que seguirá otro y otro y otro. Antes de que pase mucho tiempo, los artistas en la sombra comprobarán que están recuperando el tiempo perdido con facilidad, porque los años que han pasado mirando el arte desde la barrera le han hecho muy conscientes de lo que es necesario para hacer realidad sus sueños. Gracias a estos conocimientos pueden tomar atajos y comprobar que dichos atajos dan resultado. Si una vez estuvieron convencidos de que les faltaba eso que hacen sobresalir a uno entre los demás, descubre que en realidad sí lo tienen. Jean tiene un máster en Bellas Artes. Estudié pintura con una gente extraordinaria, dice. Me tomaba mi arte y mi formación muy en serio. Pero cuando me enteré del dinero que podía ganar representando a fotógrafos, decidí dedicarme a eso. Mis conocimientos artísticos me sirvieron para ayudar a los fotógrafos a triunfar y a mi manera también yo triunfé. Pero no era feliz. Me limitaba a comprar cosas, no a hacerlas. Lo único que hacía eran negocios, supongo. Jubilado, Jean repasa su brillante trayectoria y se encuentra frustrado y deseando pintar. Creo que una parte de mí se preguntó si acabaría haciendo esto, dice, cogiendo el caballete y los pinceles otra vez después de tanto tiempo.
Siempre me preguntaba si me arrepentiría algún día de mi decisión de dar la espalda a lo que había dedicado tanta energía. No sabía con seguridad qué hacer, pero sentía el impulso de probar, y en sus páginas matutinas aparecía una y otra vez la expresión ahora o nunca. Jean decidió apostar por el ahora. Se encontraba apolillado. Habían pasado 35 años desde que terminó su máster. Sigue intentándolo, se decía a medida que su pincel salía de un cuadro tras otro. Si algo soy, es disciplinado, explica. Soy trabajador, me gusta estar activo. Probablemente sea mi mayor virtud, y es una suerte. Jean se considera disciplinado y sin duda lo es, pero lo que impulsa la creatividad, más que la disciplina, es el entusiasmo. Basta un mínimo estímulo y nuestra creatividad responde a nuestra llamada como si nos hubiera estado esperando. Y yo diría que así es, porque todos tenemos un manantial de creatividad fluyendo bajo tierra, esperando a ser liberado. Jean se exigía mucho a sí mismo, de acuerdo con su formación clásica. Siguió pintando y poco a poco fue teniendo una obra. Para cuando pinté el cuadro número 22, sentí que empezaba a estar de nuevo en forma, me cuenta. ¿Y qué lección he aprendido? La magia no existe. El éxito no llega de un día para otro, pero a medida que trabajamos un día después de otro, mejoramos. El arte requiere práctica y cuando practicamos, mejoramos. Me sentía muy feliz cada vez que pensaba que había conseguido lo que buscaba con un cuadro, cuenta Jean. Se puso en contacto con un amigo galerista que le hizo una lista de lugares en los que podía presentar su obra. Jean se puso a visitar galerías y las 12 primeras visitadas resultaron desalentadoras. Le dijeron que su obra era anticuada, le dijeron que no había lugar para otro artista más, le dijeron que no aceptaban obra no solicitada. Lo sentimos, le repitieron una y otra vez. Pero Jean perseveró, y para cuando visitó la galería número 33, la suerte le sonrió. Era justo lo que buscábamos, le dijeron. Óleos clásicos. Con el incentivo de una galería para exponer su obra, Jean se puso a trabajar frenéticamente. Pintó 32 cuadros más. El galerista premió sus esfuerzos con una exposición individual. No es difícil imaginar la alegría de Jean cuando vendió 2 cuadros la tarde de la inauguración. Un pintor figurativo, le dijo uno de los compradores. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Muchas personas que se jubilan de carreras en la sombra albergan un sueño y se dicen ahora o nunca. Al igual que Jean, pueden decidir persistir en su empeño por muchas dudas que tengan. Un día y después el otro, dice Jean. Es lo que tenemos y es lo único que necesitamos, completar el trabajo de un día y repetirlo el siguiente. Cuando un artista de la sombra da un paso hacia la luz, el potencial de conocimientos y satisfacción es de lo más prometedor. Es normal que los artistas en la sombra se muestren críticos con el trabajo de aquellos que cultivan la modalidad creativa de la que ellos desean formar parte. Un escritor con bloqueo creativo puede sentir deseos de reescribir cada película que ve. Una cantante puede tener opiniones de lo más contundentes sobre cada estrella del pop. He comprobado una y otra vez, en mí misma y en mis alumnos, que cuando nos atrevemos a probar, dejamos de ser tan críticos. Ahora somos artistas haciendo lo mismo que los otros artistas, creando. No creo que el arte tenga que hacerte famoso o venderse, ni siquiera de compartirse con otros para que sea real o para convertirnos en artistas de verdad. Son numerosas las historias sobre artistas cuya obra los sobrevivió y que no vendieron un cuadro estando vivos. Van Gogh no fue conocido hasta después de su muerte. Edgar Allan Poe murió pobre y sin haber tenido éxito como escritor. Si estos y muchos otros artistas hubieran decidido que solo es un artista de verdad aquel que es conocido o popular, habría mucho menos arte en el mundo. Los artistas en la sombra, cuya vida profesional ha transcurrido cerca de las personas a las que la gente llamaría artistas de verdad, y a menudo ayudándolas, necesitan recordar especialmente este hecho. Si hacemos arte, somos artistas. En ocasiones las ambiciones artísticas terminan en la sombra como resultado de una decepción temprana. Dan siempre había querido escribir relatos y soñaba con vivir en una cabaña a orillas de un lago ganándose un sustento con la pluma. Pero en su primer año de universidad tuvo un profesor de escritura creativa al que le encantaba hablar de lo difícil que era llegar a ser escritor. Sus palabras le llegaron a Dan al corazón y en el segundo año decidió pasarse a medicina y terminó haciéndose psiquiatra. He escrito, dice ahora, pero solo textos sobre psiquiatría. Un trabajo de escritor más estable, supongo, pero que no tiene nada que ver con mis sueños. Era todo muy árido y clínico. No tardó en encontrarse a sus anchas con las páginas matutinas, donde podía dar rienda suelta a sus pensamientos. Se dio cuenta de que quería escribir más todavía, de que se sentía más cómodo escribiendo que no escribiendo.
Cuando un amigo suyo se autopublicó un libro de relatos, Dan vio la luz. Si él podía hacerlo, yo también, se descubrió pensando, y animado por su mujer decidió probar. Al principio, cuando se sentaba a escribir, acababa creando excusas en lugar de personajes. Es demasiado tarde, soy demasiado mayor, me quitará demasiado tiempo, y si no es bueno, pero con la ayuda de las páginas matutinas terminó sabiendo lo que tenía que hacer, lo que realmente quería, y se dio cuenta de que estaba procrastinando. Así que una tarde soleada empezó su primer relato. No tardó en establecer una rutina, páginas matutinas y tareas del hogar por las mañanas, llamadas y correos electrónicos a la hora de comer, trabajar en sus relatos por la tarde. Las páginas fueron creciendo, los personajes seguían hablando, las historias no dejaban de surgir. Cuando terminó el primer cuento se sintió eufórico. Cuando terminó el segundo se llenó de determinación. Estoy seguro de que puedo escribir un libro entero, se decía a medida que la cuarta, la quinta y la sexta historia fluían de su pluma. Ya no se contentaba con vivir la escritura desde la barrera, así que decidió autopublicarse como había hecho su amigo. Cuando se puso en contacto con éste para que le aconsejara, éste le asesoró y le animó. Los artistas a menudo admiran a otros artistas. Los artistas consagrados a menudo disfrutan siendo mentores de lo que se está empezando. Cuando por fin ponen su creatividad en práctica, los artistas en la sombra a menudo descubren que sus sueños estaban más cerca de lo que creían. Tarea: vidas imaginarias. Nombra 5 vidas imaginarias. ¿Qué sería divertido ser o hacer? Cuando termines, elige una y piensa si hay un primer paso que puedas dar para acercarte a ella. Por ejemplo, si tu vida imaginaria es ser diseñadora de moda, puede que te resulte divertido ir a una tienda de telas, que el paso sea pequeño y que la lista incluya placeres, no deberes. Los enloquecedores que nos rodean. En el camino del artista presenta el concepto de enloquecedores. Son esas personas que obstaculizan la creatividad de aquellos a los que se supone que quieren. Si tienes un enloquecedor en tu vida, es posible que lo sepas. Todos comparten unas cualidades determinadas. Los enloquecedores incumplen tratos e ignoran el calendario. Los enloquecedores esperan que el mundo esté a merced de sus caprichos. Los enloquecedores restan importancia a tus ideas. Los enloquecedores te quitan tiempo y dinero. Los enloquecedores calculan muy bien con quién se relacionan. Los enloquecedores son expertos en echar la culpa a los demás. A los enloquecedores les encanta el teatro, pero no necesariamente sobre un escenario. Los enloquecedores odian las agendas, excepto la suya. A los enloquecedores les encanta el caos. Los enloquecedores niegan ser enloquecedores. Pueden estar en todas partes. Puede ser tu antiguo jefe, tu hermana, tu cuñado, tu vecino, tu compañero de golf. Es posible que os unan lazos de sangre, de matrimonio o de amistad. Puede que hayas trabajado con uno. Puede que hayas compartido casa con uno. Es posible que no lo veas nunca, pero que te vuelvan loco por internet o teléfono. Pueden haber muerto, pero siguen vivitos y coleando en tu cabeza, cuestionando cada pensamiento que tengas. O puedes descubrir, oh cielos, que el enloquecedor eres tú. Los enloquecedores obstaculizan sueños y planes, crean melodrama y confusión. A menudo se conducen con un aire de superioridad. Llevan a sus desventuradas víctimas a dudar de sí mismas. Han hecho naufragar los proyectos más cuidadosamente planeados. En especial cuando se trata de dinero, los enloquecedores siembran el caos. Siempre hay algo que requiere financiación inmediata. Los enloquecedores exigen que los demás se sumen a sus proyectos. Son contrarios al sentido común. Reclutan a misteriosas personas para sus despropósitos. La pobre víctima se siente aislada y abandonada. El enloquecedor le exige: di que estás de acuerdo conmigo. Convencido por el enloquecedor, aunque esto implique desoír lo que le dicta el instinto. Tener un enloquecedor en tu vida es agotador. El día a día se convierte en un campo de batalla con continuas escaramuzas. El sarcasmo y el desprecio son armas que el enloquecedor emplea a discreción. Eso es una tontería, puede decir el enloquecedor cuando se expone un plan sensato. El enloquecedor menosprecia el crecimiento continuo y modesto y a menudo prefiere fantasear con algo gordo, una idea fantasma que demostrará que lleva la razón desde el principio. A los enloquecedores les favorece la falta de estructura y personas recién jubiladas con enloquecedores en sus vidas a menudo se sorprenden al comprobar el grado de toxicidad que hay en una relación. Hasta ahora su trabajo y su rutina les habían servido de escudo, pero ahora que el enloquecedor tiene paso franco, a menudo va directo a la yugular de la personalidad de su desventurada víctima.
Pocas cosas distraen más que tener conflictos continuos en una relación íntima, y sin embargo, cuando logramos tomar un poco de distancia y ver dónde está nuestro poder y nuestra responsabilidad, podemos actuar con valor y criterio y reconstruir nuestra vida, con o sin esa persona en ella, de una manera que nos sirva de apoyo. He recibido muchas cartas y tenido muchos alumnos que me preguntan cómo se puede derrotar, destruir o escapar de los enloquecedores. He visto a muchos enloquecedores irse, ablandarse e incluso enmendarse mediante las herramientas de la creatividad, ya sea usándolas ellos mismos o porque una persona cercana las usa y con ello cambia la dinámica de la relación que tenía con ella. Es poco probable que logres cambiar a un enloquecedor, pero sí puedes llegar a comprender por qué tu conexión con esa persona es tan fuerte y poco a poco crecer, serenarte y curar esa dependencia. Puedes distanciarte física, emocional o espiritualmente. Puedes alejarte, refugiarte en tu propio poder o en tu derecho a tomar tus propias decisiones. Al cambiar, cambias también la situación. Las relaciones intensas funcionan igual que una escultura móvil. Si tocas una pieza, el resto se mueve también. Así que aunque la situación te parezca difícil y te sientas impotente, lo cierto es que tienes el potencial de alterarla. Una de las claves para entender tu relación con un enloquecedor es ser consciente de lo que sacas tú de ella. Un enloquecedor quita muchísima energía, pero la realidad sin adornos es la siguiente. La mayoría de las veces usamos nuestra relación con los enloquecedores como excusa para no emprender acciones creativas o positivas. Simón, diseñador, se casó con una persona muy controladora que trabajaba en finanzas y que no tardó en tachar el arte de Simón de frivolidad, sin otro valor que el dinero que pudiera generar. Puesto que los ingresos de Simón eran muy irregulares y los de su esposa eran fijos, Simón se sentía cada vez menos que, y su mujer estaba encantada de darle la razón. Simón había querido desde siempre ser diseñador de vestuario, salir de la zona de confort de la moda masculina para el mercado de masas al mundo mucho más técnico y exigente del teatro. Pero cuando mencionó la idea, su mujer le soltó una larga lista de preguntas lógicas y muy tóxicas. ¿Cómo lo vas a hacer? No eres diseñador de vestuario, tendrías que aprender. ¿Cómo vas a ganar dinero así? A Simón empezó a resultarle cada día más fácil ignorar la idea en lugar de hablar de ella. Cuando veía a Simón, tan creativo y con tanto talento, cada vez más pasivo, se me rompía el corazón. Que se hubiera casado con una enloquecedora resultaba, a primera vista, una elección desconcertante. ¿Qué podían tener en común? Pero escarbando un poco me di cuenta de que Simón tenía miedo a arriesgarse. Aunque albergaba grandes sueños y anhelos, le asustaba dar el paso necesario para hacerlos realidad. Y aunque su mujer era un enloquecedor y su matrimonio le hacía sentirse pequeño, también le proporcionaba la excusa perfecta. Si quería seguir bloqueado, qué mejor que vivir con una persona que le echaría por tierra cualquier idea antes de que pudiera hacerlo él mismo. Simón necesitaba trabajar mucho primero para ver, y con el tiempo, escapar de la situación en la que se encontraba. Se obstinó en seguir casado, y cuando por fin se jubiló a los 60 años y dejó de trabajar como diseñador por cuenta propia, empezó a obsesionarse pensando en la vida que no había vivido. Su mujer había seguido siendo la misma, se dio cuenta, y él también. Había aprendido a encontrar un equilibrio en la relación. Aunque era tóxica, si no hacía ruido, todo iría bien. Se había hecho experto en caminar de puntillas porque no había aprendido a respetarse a sí mismo. Cuando se puso a escribir su autobiografía, a Simón le resultó doloroso encontrarse con una versión más joven de sí mismo que diseñaba un elaborado vestuario que nunca se había atrevido a hacer. Hoy está convencido de que sacó la fuerza necesaria para divorciarse al ejercicio de esclarecer su pasado escribiendo todos los días en las páginas matutinas. Ahora mismo, con 70 años, ha hecho el diseño de vestuario de 2 obras del Teatro Municipal. Le brillan los ojos igual que al joven que dejó atrás. Me divorcié con 30 años de retraso, dice. Sé que suena deprimente, pero ahora mismo estoy lleno de esperanza. Necesité mucho valor para alzar mi voz y defender mi territorio. Mi mujer puso el grito en el cielo y el proceso legal fue horrible y desmoralizador, por no hablar del dineral que costó. Pero salí de mi matrimonio. La verdad es que, por duro que fuera el divorcio, no estar divorciado era peor. Dejar a un enloquecedor no siempre requiere una batalla legal ni tiene que ser tan dramático. Tengo estudiantes que, trabajando con las herramientas, se han vuelto más autónomos y cuando esto sucede, el poder que tienen los enloquecedores sobre ellos mismos disminuye de forma natural. Mi suegra me dio menos miedo cuando empecé a ser dueña de mi vida. Del mismo modo, los enloquecedores que trabajan con las herramientas pueden mirar en su interior y causar menos problemas a las personas que los rodean. He tenido alumnos que han puesto fin a su relación con un enloquecedor y he visto relaciones volverse saludables.
He visto familiares que vuelven a tratarse después de años de distanciamiento, y he visto amistades enfriarse porque así tenía que ser. He visto separaciones legales definitivas que salvaron a las personas atrapadas en una relación. No hay dos enloquecedores iguales, aunque en cierta medida todos se parecen, y cada forma de escapar de uno es única, aunque todas requieren pasos pequeños, valerosos y sinceros hacia el respeto a uno mismo. Por doloroso y temible que resulte vivir con un enloquecedor, a menudo resulta más doloroso enfrentarnos a lo que tratamos de evitar. Los enloquecedores se aprovechan de la duda y nuestra inseguridad es lo que nos lleva a buscarlos, de hecho. Cada arremetida contra nuestra autoestima dispara nuevas dudas. Igual tienen razón, igual es que soy tonto, pensamos. Las críticas venenosas surten efecto. Vivir con un enloquecedor puede parecer algo temerario. Es como vivir al borde del precipicio, pero en realidad nos impide emprender acciones verdaderamente arriesgadas y atrevidas. Es importante no olvidar que, a pesar de todo, siempre hay esperanza. Las páginas matutinas son un potente antídoto contra el veneno del enloquecedor. Crean un escudo protector hecho de coherencia. Previenen la confusión y ponen de manifiesto las contradicciones. Son un refugio donde desahogarnos y hacer planes. Su claridad contrarresta los enrevesados planes del enloquecedor. Una manera de averiguar si el enloquecedor somos nosotros es si la mayoría o todas nuestras relaciones íntimas son inestables. Lynn descubrió en su autobiografía que llevaba toda la vida peleándose con las personas que le eran más cercanas. Empezaba con mi madre y seguía a partir de ahí, dice. Creo que pensaba que discutir era una demostración de fuerza, pero la verdad es que llevo toda la vida muerta de miedo. Lynn buscaba de manera consistente el enfrentamiento con quienes la rodeaban. Bibliotecaria recién jubilada, recuerda conflictos de infancia con sus amigos y familia y relaciones similares hasta el momento presente. Creo que mis colegas se alegraron de mi jubilación, dice. A mi fiesta de despedida vinieron muy pocos. Dijeron que era un momento de mucho trabajo, y era cierto, pero me fijé en que las personas con quien más solía discutir no vinieron. Dudo que fue una coincidencia. Lynn empezó a escribir las páginas matutinas cuando se jubiló y comprobó sorprendida que bajo su ira había mucho dolor. Estaba siempre quejándome, dice. Escribí sobre todas esas personas horribles que no me habían tratado bien, incluyendo a colegas, familiares y a mi marido. Pero cuando leí sobre los enloquecedores me quedé de piedra. Según su definición, yo era una enloquecedora. Lynn se dio cuenta de que tenía la costumbre de hacer las cosas en el último momento y exigir a sus compañeros de trabajo que lo dejaran todo para ayudarla. Me ponía melodramática con ellos, cuenta. Pensaba que lo que estuviera yo haciendo siempre era lo más importante. Cada vez que tuviera una emergencia, por lo general resultado de mi costumbre de aplazar las cosas, era la víctima. Consideraba que estaban obligados a ayudarme. Que Lynn se diera cuenta de lo tóxico de su dinámica fue un gran paso, que ha requerido muchas páginas matutinas. Detrás de la ira suele haber miedo, miedo a no ser lo bastante buenos, a no conseguir lo que necesitamos o a que otra persona tenga lo que nosotros queremos o deseamos. Y plantarle cara al miedo no es fácil. Estoy usando las páginas matutinas para lamentarme, dice. A mi marido le hice lo mismo. Dejaba documentos por toda la casa y luego me quejaba porque no los encontraba. Me ayudaba a buscarlos, pero siempre con una expresión dolida, de estar sufriendo, y también se impacientaba. Es como si siempre empujara a las personas que me rodean a discutir. Lo cierto es que me da miedo no gustar. Creo que en algún momento decidí echarlas de mi lado para que no pudieran hacerme daño. Pero luego resulta que sigo sin gustarles, y yo tampoco me gusto demasiado a mí misma. Darse cuenta de que ha sido una enloquecedora es el primer paso para Lynn, y seguir descifrando sus patrones de conducta la hace más fuerte. Hay margen para cambiar, le digo, y también para resarcir a los demás. La última vez que supe de ella estaba probando a dar pasos muy pequeños, empezando por ordenar sus pertenencias en la casa. Solo con eso ya ayudo a mi marido, dice, también la ayudará a ella. A muchos recién jubilados les sorprende encontrarse de pronto con que tienen problemas con su pareja. Los patrones que antes daban por hecho ya no sirven cuando pasan tanto tiempo en casa. Antes de la jubilación es posible que los problemas en su vida procedieran del trabajo, ahora en cambio los tienen en casa. Si hay un enloquecedor en nuestra vida, o nosotros mismos somos uno, es probable que convirtamos esta circunstancia casi en un refugio. Pocas distracciones son tan poderosas como para tener a alguien de nuestro círculo íntimo expresando dudas y poniendo obstáculos en nuestro camino. Pero una vez que empezamos a actuar por nuestro bien, el poder del enloquecedor o nuestro impulso de volver locos a los demás disminuye.
Hace falta mucha sinceridad y mucho valor para romper este círculo vicioso, pero, página a página, conversación a conversación, nos podemos ir liberando del poder que por sobre nosotros ejerce el enloquecedor. A medida que ponemos por escrito nuestras percepciones, dejamos de ser víctimas de la visión desquiciada que tiene el enloquecedor de la realidad. Tarea: los enloquecedores que nos rodean. Responde: ¿has conocido algún enloquecedor? ¿Tienes ahora mismo relación con alguno? ¿Qué acción creativa sospechas estar bloqueando con esa relación? ¿Sospechas que puede ser un enloquecedor? Los enloquecedores son expertos en usar la energía de manera incorrecta. Una de las mejores defensas son las acciones afirmativas. ¿Qué acción afirmativa podrías emprender ahora que te beneficie? Ponla en práctica. Tarea: ira. Termina las siguientes frases. Lo reconozco, me enfada que. Lo reconozco, me enfada que. Y así 5 veces. Ahora, de esa lista, elige lo que más te enfade. Escribe con franqueza y en profundidad sobre ello durante 20 minutos. Cuando termines, comprueba si tienes las cosas más claras. Registro semanal. ¿Cuántos días has hecho las páginas matutinas? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Has hecho alguna cita con el artista? ¿Qué tal fue? ¿Has descubierto algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿Has dado los paseos? ¿Te fijaste en alguna cosa durante ellos? ¿Cuántos ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿En qué consistió? ¿Te hizo sentirte más conectado? ¿Qué descubriste en tu autobiografía que te gustaría explorar con mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Como siempre, si tienes un recuerdo especialmente significativo al que necesites dedicar más tiempo, pero no estás seguro de qué pasos dar, no te preocupes, sigue avanzando. Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron.